La Sagrada Escritura nos dice en Proverbios que como el hombre piensa en su corazón, así es él. No dice así parece ser o así podría ser, dice así es él. Tus pensamientos, hermano, hermana, son semillas. Y como cualquier agricultor te dirá, si plantas espinas no puedes esperar cosechar rosas. Si plantas amargura, no cosecharás alegría. Si plantas resentimiento, no recogerás paz. Esta es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. San Pablo lo repite en su carta a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No son palabras poéticas para adornar un sermón dominical. Son advertencias urgentes de un hombre que conocía los secretos del reino, pero aquí viene la parte hermosa, la parte que llena mi corazón de esperanza cada vez que me arrodillo ante el Santísimo. Si tú has estado sembrando cosas malas sin saberlo, puedes empezar a sembrar cosas buenas desde hoy. Este mismo día, esta misma hora. Dios no es un juez sádico esperando castigarte. Es un Padre amoroso esperando enseñarte. Jesús mismo nos dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia, ¿lo escuchaste? No mediocridad, no sufrimiento constante, no una existencia gris donde solo sobrevives. Abundancia. Pero esa abundancia requiere que aprendas a alinearte con las leyes del amor, de la gracia, de la siembra y la cosecha espiritual. Entonces, respira hondo conmigo ahora. Suelta esa tensión en tus hombros. Estás exactamente donde necesitas estar. Dios te ha traído aquí a este momento porque tiene algo que decirte a través de mis palabras. No es casualidad. En el reino de Dios no existen las casualidades, solo existen las providencias. Así que vamos juntos en este camino. Voy a ser directo, voy a ser honesto, incluso cuando duela, pero también voy a ser esperanzador, porque conozco el poder de Dios para transformar cualquier vida, incluyendo la tuya. Empecemos por el principio, por esa verdad incómoda que la mayoría evita mirar. La primera verdad incómoda es esta: estás atrayendo cosas malas porque vives en un estado constante de negatividad interior. Y no me refiero a que estés triste de vez en cuando o que tengas días difíciles. Me refiero a algo más profundo, más insidioso. Me refiero a esa voz interior que te dice constantemente que no eres suficiente, que nunca lo lograrás, que el mundo está en tu contra, que la gente no cambia, que tu situación es permanente. Esa voz, hermano mío, hermana mía, no viene de Dios. Viene del enemigo de tu alma. Y cada vez que le crees, cada vez que le das cabida en tu corazón, estás abriendo una puerta para que la oscuridad entre en tu vida. Es como dejar la puerta de tu casa abierta de par en par y luego sorprenderte de que entren ladrones. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años, llamémosla María. María tenía 45 años y su vida era un desastre tras otro. Perdía trabajos, sus relaciones siempre terminaban mal, su salud se deterioraba. Me decía con lágrimas en los ojos: Padre, ¿por qué Dios me castiga? ¿Qué hice para merecer esto? Pero cuando empecé a hablar con ella, a conocer su interior, descubrí algo revelador. Cada mañana antes de levantarse, su primer pensamiento era: otro día de porquería. Cada vez que conocía a alguien nuevo, pensaba: esta persona también me va a decepcionar. Cada vez que surgía una oportunidad, su mente decía: de todos modos no funcionará. María no estaba siendo castigada por Dios. María se estaba envenenando a sí misma con sus propios pensamientos. Los padres del desierto, esos grandes santos de los primeros siglos del cristianismo que se retiraban al desierto para buscar a Dios, conocían muy bien este fenómeno. Ellos lo llamaban logismoi, los pensamientos malignos. Sabían que la batalla más importante no se libra en el mundo exterior, sino en el campo de batalla de la mente. San Antonio Abad decía que los demonios no pueden obligarte a pecar, pero sí pueden sugerirte pensamientos. Y si tú acoges esos pensamientos, si los alimentas, si les das hospitalidad en tu corazón, entonces se convierten en acciones, y las acciones en hábitos, y los hábitos en tu destino. ¿Ves cómo funciona? Todo comienza en ese espacio silencioso de tu mente donde nadie más puede ver. Pero hay algo aún más profundo aquí que necesitas entender. Cuando vives en negatividad constante, no solo afectas tu propia vida, sino que literalmente cambias la energía espiritual que emanas al mundo. Y sí, lo sé, energía espiritual puede sonar al lenguaje New Age, pero esto es doctrina católica antigua. Los santos siempre supieron que hay una realidad invisible que nos rodea,
Un mundo espiritual donde los ángeles y demonios luchan, donde las oraciones suben como incienso al cielo, donde nuestras disposiciones interiores crean atmósferas. Cuando tu corazón está lleno de amargura, resentimiento, miedo y negatividad, esa atmósfera espiritual que creas alrededor de ti repele las bendiciones. Es como intentar que la lluvia caiga sobre un techo hermético. Dios quiere bendecirte, pero tú has cerrado todas las ventanas. Santa Teresa de Ávila lo expresó de una manera hermosa cuando decía que el alma es como un castillo interior con muchas moradas. Las moradas más exteriores están llenas de alimañas y oscuridad cuando no las cuidamos. Pero a medida que nos adentramos hacia el centro, hacia donde mora Dios, todo se vuelve luz y belleza. El problema es que la mayoría de las personas viven toda su vida en las moradas exteriores, en los sótanos oscuros de su propio castillo, sin saber que hay habitaciones llenas de luz esperándolas. Tu negatividad te mantiene atrapado en esos sótanos. Te impide avanzar hacia el centro donde Dios te espera con los brazos abiertos, y desde esos lugares oscuros solo puedes atraer más oscuridad. No porque Dios te la envíe, sino porque es la única frecuencia en la que estás sintonizado. La segunda verdad incómoda es que estás aferrado al pasado como un náufrago a un pedazo de madera podrida. Y ese pasado, hermano, hermana, te está hundiendo. ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario historias de personas que no pueden avanzar porque siguen reviviendo heridas de hace 10, 20, 30 años? Siguen ensayando conversaciones que nunca tuvieron, siguen sintiéndose traicionados por personas que quizás ya ni viven, siguen cargando resentimientos como si fueran medallas de honor. Y todo ese peso del pasado se convierte en un ancla que te impide navegar hacia el futuro que Dios ha preparado para ti. No puedes avanzar si sigues mirando hacia atrás. Esto no es psicología barata, esto es verdad espiritual profunda. Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esas palabras son duras, lo sé, pero son ciertas. Cuando estás arando un campo, si sigues mirando hacia atrás, tus surcos saldrán torcidos, destruirás la tierra, no podrás sembrar correctamente. Lo mismo pasa con tu vida. Cada vez que revives el pasado, cada vez que rumías sobre lo que te hicieron, cada vez que te repites a ti mismo la historia de cómo fuiste víctima, estás creando surcos torcidos en tu presente. Y en esos surcos torcidos no puede crecer nada bueno, solo maleza, solo amargura, solo más dolor. Es un ciclo vicioso que se perpetúa a sí mismo hasta que tú, con la gracia de Dios, decidas romperlo. Tuve un hombre en mi parroquia, un hombre de casi 60 años, que no podía mantener ninguna relación significativa en su vida. La razón: su padre lo había abandonado cuando tenía 8 años. 60 años cargando el peso de un niño de 8 años que se sintió rechazado. Y ese rechazo lo llevaba a cada nueva relación como una profecía autocumplida. Rechazaba primero para no ser rechazado. Saboteaba el amor antes de que el amor pudiera sabotearlo a él. Le dije: hijo, tu padre tomó una decisión hace 52 años. ¿Vas a permitir que esa decisión siga controlando tu vida hasta tu último aliento? Lloró como no había llorado en décadas, porque en el fondo sabía que yo tenía razón. Sabía que estaba trayendo relaciones rotas a su vida no porque fuera indigno de amor, sino porque seguía viviendo desde una herida que nunca sanó. El perdón, hermano, hermana, no es un sentimiento, es una decisión. Y es la decisión más poderosa que puedes tomar si quieres dejar de atraer cosas malas a tu vida. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. No estás siendo ingenuo o débil. Estás cortando las cadenas que te atan al pasado. Estás diciendo: yo valgo más que este resentimiento, mi futuro vale más que mi dolor, y no voy a permitir que quien me hirió siga teniendo poder sobre mí. El perdón es un acto de guerra espiritual. Es declarar que el enemigo no tiene derecho sobre tu corazón. Y cuando perdonas, cuando realmente lo haces desde lo profundo de tu ser, algo cambia en el mundo invisible. Las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. Las bendiciones que estaban bloqueadas empiezan a fluir. San Pablo, que sabía lo que era sufrir, que fue golpeado, encarcelado, traicionado, abandonado, nos dice en su carta a los Filipenses: hermanos, yo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que está por delante, corro hacia la meta. Olvida lo que queda atrás. No dice recuérdalo y úsalo como motivación. No dice guárdalo por si acaso necesitas justificar tu amargura. Dice olvídalo, suéltalo, déjalo ir. Y esto requiere un acto de voluntad constante, día tras día, momento tras momento. Cada vez que el recuerdo vuelva, cada vez que la herida quiera abrirse de nuevo, tienes que decir: no, yo he decidido ser libre. Yo he decidido mirar hacia adelante.
Yo he decidido vivir en la promesa de Dios y no en la prisión de mi pasado. La tercera verdad incómoda, y esta duele especialmente, es que estás rodeándote de personas que te empujan hacia abajo en lugar de elevarte hacia arriba. Proverbios nos advierte: no te juntes con el iracundo ni te acompañes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo a tu alma. No es casualidad que la Biblia nos hable tanto sobre las compañías que mantenemos, porque las personas con las que pasas tu tiempo, las voces que escuchas constantemente, los valores que te rodean, todo eso te forma, te moldea, te transforma, para bien o para mal. Si estás rodeado de personas negativas, de quejumbrosos crónicos, de gente que vive en el chisme y la crítica, eventualmente te convertirás en uno de ellos. Así de simple, así de terrible. He visto esto destruir vidas una y otra vez. Personas buenas, con potencial, con dones de Dios, que se juntan con las personas equivocadas y poco a poco van perdiendo su luz. Es como poner una planta sana en un ambiente tóxico. Eventualmente se marchitará. Recuerdo a un joven de mi parroquia, lleno de fe, con deseos de servir a Dios, que empezó a juntarse con un grupo de amigos que se burlaban de la fe, que vivían para la fiesta, para el placer momentáneo. Al principio resistía. Les hablaba de Dios, intentaba hacer luz en esa oscuridad. Pero después de unos meses empecé a notar el cambio. Ya no venía a misa, ya no participaba en los grupos de jóvenes. Y cuando finalmente pude hablar con él, sus ojos habían perdido ese brillo. Me dijo: padre, es que ellos me aceptan como soy. Le respondí: hijo, te aceptan como eres, pero no te están ayudando a ser quien Dios te llamó a ser. Y esa es la diferencia entre el verdadero amor y la complicidad. San Pablo, nuevamente, ese gran maestro de la vida cristiana, nos dice en 1 Corintios: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Fíjate que dice: no os dejéis engañar, porque el engaño es creer que tú puedes estar constantemente expuesto a influencias negativas y salir ileso. Es creer que eres tan fuerte que no te afectará. Pero eso es orgullo, hermano, hermana, eso es no entender cómo funciona la naturaleza humana. Somos como esponjas espirituales, absorbemos lo que nos rodea. Y si lo que te rodea es toxicidad, eventualmente esa toxicidad entrará en ti, por más fuerte que te creas. Esta es una ley espiritual inexorable. Pero no se trata solo de alejarte de las malas compañías, aunque eso es importante. Se trata de buscar activamente las buenas compañías. Los santos siempre supieron esto. Por eso formaban comunidades. Por eso se rodeaban de personas que compartían su deseo de santidad. Santa Teresa de Ávila decía que 3 cosas son necesarias para el progreso espiritual: buenos libros, buenos confesores y buenos amigos. Los amigos, fíjate bien, porque los verdaderos amigos no son los que te aplauden tus defectos, sino los que te ayudan a superarlos. Los verdaderos amigos no son los que te dicen lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Los verdaderos amigos te empujan hacia Dios, no te alejan de Él. Entonces, hazte esta pregunta sincera, sin mentirte a ti mismo. ¿Las personas con las que paso la mayor parte de mi tiempo me acercan a Dios o me alejan de Él? ¿Me hacen mejor persona o peor? ¿Me inspiran a crecer o me invitan a estancarme? Y si la respuesta es incómoda, si reconoces que estás en ambientes tóxicos, entonces necesitas tomar decisiones valientes. Necesitas distanciarte, establecer límites, incluso romper relaciones si es necesario. Sé que suena duro, sé que da miedo la soledad. Pero te prometo que es mejor estar solo con Dios que acompañado en el camino equivocado. Y además, cuando haces espacio en tu vida eliminando lo tóxico, Dios siempre, siempre envía personas nuevas, personas buenas, personas que te ayudarán a florecer. Esa es su promesa. Y yo la he visto cumplirse innumerables veces. Ahora, déjame preguntarte algo que quizás te incomode. Algo que necesitas considerar seriamente si realmente quieres cambiar tu vida. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu identidad de víctima? Porque hay algo en el ser humano que se aferra al sufrimiento como a una identidad. Nos definimos por nuestras heridas. Nos presentamos al mundo a través de nuestros traumas. Y aunque no lo admitamos conscientemente, hay una parte de nosotros que obtiene algo de esa posición de víctima, cierto poder perverso, cierta atención, cierta excusa para no tomar responsabilidad de nuestra vida. Y mientras te aferres a esa identidad, seguirás atrayendo situaciones que la confirmen. ¿Estás listo para soltar eso y descubrir quién eres realmente en Cristo? La cuarta verdad incómoda es que no estás orando, o si lo estás haciendo, lo haces de manera mecánica, sin fe, sin expectativa real de que algo cambie. Y esta es quizás la raíz de todas las demás verdades incómodas.
La oración, hermano, hermana, no es un ritual mágico, no es repetir palabras bonitas al vacío, es establecer una conexión real, viva, palpitante con el Dios del universo, es abrir un canal por donde la gracia puede fluir, y cuando no oras o cuando oras sin fe, estás cortando ese canal, estás viviendo desconectado de la fuente de toda bondad, de toda luz, de toda transformación. Es como tener un teléfono que nunca enciendes y luego quejarte de que nadie te llama. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo algo absolutamente revolucionario: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjate en los verbos: pedid, buscad, llamad. Son verbos activos, requieren acción de tu parte. Dios no va a forzar sus bendiciones sobre ti. Él respeta tu libertad, pero está ahí esperando, deseando darte todo lo que necesitas. Simplemente necesitas pedirlo, necesitas buscarlo, necesitas llamar a la puerta. Y aquí viene lo importante: cuando pides, tienes que creer que recibirás. Santiago nos advierte en su carta: el que duda es semejante a la onda del mar, movida por el viento y arrojada de un lugar a otro. No piense quien así es que recibirá cosa alguna del Señor. La oración sin fe es como plantar semillas en tierra, estéril. Puedes hacerlo todo el día, pero nada crecerá. Conozco a tantísimas personas que me dicen: Padre, yo rezo todos los días, pero mi vida no cambia. Y cuando profundizo un poco, descubro que su oración es pura rutina. Repiten oraciones memorizadas mientras su mente está en 1000 lugares diferentes. O peor aún, oran con una actitud de: bueno, probemos esto, a ver si funciona, aunque dudo que sirva de algo. Hermanos, eso no es oración. Eso es insultar a Dios. Es como si invitaras a alguien a tu casa y luego te pasaras toda la visita viendo el teléfono, sin prestarle atención. La verdadera oración requiere presencia, requiere atención, requiere que pongas tu corazón, tu mente, tu alma en ese encuentro con Dios. Requiere que le hables como le hablarías a alguien a quien amas profundamente. Los místicos cristianos, esas almas que alcanzaron las cumbres más altas de la unión con Dios, todos sin excepción eran personas de oración profunda. Santa Teresa del Niño Jesús decía que para ella la oración era un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor en medio de la prueba o en medio de la alegría. San Juan de la Cruz pasaba horas en oración silenciosa, simplemente estando en la presencia de Dios. San Pío de Pietrelcina se levantaba a las 2 de la mañana para orar y pasaba horas en contemplación antes de celebrar la misa. Y ¿sabes qué? Sus vidas estaban llenas de milagros. No porque fueran especiales o diferentes, sino porque estaban conectados a la fuente, porque habían abierto completamente ese canal de gracia. Si quieres dejar de atraer cosas malas a tu vida, tienes que convertirte en una persona de oración. Y no estoy hablando necesariamente de horas y horas, aunque eso sería maravilloso. Estoy hablando de calidad. Estoy hablando de dedicar aunque sea 15 minutos cada mañana a estar realmente, verdaderamente presente ante Dios, a hablarle de tus miedos, de tus esperanzas, de tus luchas, a escucharlo en el silencio de tu corazón, a leer su palabra con atención y permitir que esa palabra te transforme. Y estoy hablando de vivir en una actitud constante de oración durante el día, elevando pequeñas oraciones mientras trabajas, mientras conduces, mientras lavas los platos, convirtiendo toda tu vida en un diálogo continuo con Dios. Cuando haces esto, cuando realmente lo haces, tu vida cambia. No puede no cambiar, porque estás permitiendo que la gracia entre y transforme todo. La quinta verdad incómoda es que tus palabras están creando tu realidad y probablemente no te gusta lo que estás creando. La lengua, nos dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad. Es pequeña, pero puede incendiar todo un bosque. Tus palabras tienen poder, hermano, hermana. No es superstición, es verdad bíblica. En el libro del Génesis, Dios crea el mundo con su palabra. Dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Y nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, también tenemos el poder de crear con nuestras palabras. Cuando constantemente dices: nunca me sale nada bien, siempre me pasa lo mismo, no puedo, es imposible, todo está mal, estás profetizando sobre tu propia vida. Estás declarando esas realidades sobre ti mismo y el universo espiritual te escucha. Proverbios lo dice con claridad meridiana: la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que la lengua tiene un poco de influencia o que a veces importa. Dice que la muerte y la vida nada menos están en su poder. Cada vez que hablas negativamente sobre ti mismo, estás sembrando muerte en tu vida.
Cada vez que maldices tu situación, estás cerrando puertas a la bendición. Cada vez que repites patrones negativos con tus palabras, los estás reforzando, los estás haciendo más fuertes, más reales. Es como regar constantemente plantas venenosas y luego preguntarte por qué tu jardín está lleno de espinas. Tus palabras son agua espiritual y aquello que riegas es lo que crece. He conocido personas cuya vida es un desastre no porque tengan mala suerte, sino porque han programado su mente y su espíritu con palabras destructivas durante años. Una mujer me decía constantemente, los hombres siempre me traicionan, es mi karma. ¿Y adivina qué? Efectivamente, todos los hombres con los que se relacionaba terminaban traicionándola. No porque fuera su karma o su destino, sino porque ella misma, con sus palabras, estaba creando una expectativa, una atmósfera espiritual que atraía exactamente ese tipo de situaciones. Sus palabras se habían convertido en profecías autocumplidas. Le dije, hija, necesitas cambiar el guión. Necesitas empezar a declarar cosas diferentes sobre tu vida. Al principio le costó, le parecía falso como mentirse a sí misma, pero perseveró. Empezó a decir, yo merezco una relación sana, Dios tiene preparado para mí un hombre bueno, yo atraigo amor verdadero a mi vida, y lentamente, muy lentamente su realidad comenzó a cambiar. Jesús nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu boca está llena de negatividad, es porque tu corazón está lleno de negatividad. Y aquí hay un secreto poderoso. Puedes usar tus palabras para cambiar tu corazón. Suena contradictorio, pero funciona. Cuando empiezas a declarar verdades bíblicas sobre tu vida, aunque no las sientas todavía, algo empieza a cambiar dentro de ti. Cuando dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque estés en escasez, estás alineando tu espíritu con la verdad de Dios. Cuando dices, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, aunque estés en medio de una crisis, estás eligiendo la fe sobre el miedo. Y esa elección repetida una y otra vez transforma tu realidad interior, que eventualmente se manifiesta en tu realidad exterior. Entonces hoy, ahora mismo, necesitas hacer un ayuno, pero no un ayuno de comida, sino un ayuno de palabras negativas. Durante los próximos 7 días, haz el compromiso de no decir ni una sola palabra negativa sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre tu futuro. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, de criticarte, de profetizar desastre, detente, respira y elige decir algo diferente, algo basado en la verdad de Dios, algo que edifique en lugar de destruir. Te advierto que será difícil. Descubrirás que estás tan acostumbrado a la negatividad que es casi automático, pero persiste. Y después de esos 7 días, evalúa cómo te sientes, cómo ha cambiado tu perspectiva. Te garantizo que algo habrá cambiado porque habrás empezado a usar el poder de tus palabras para crear vida en lugar de muerte. La sexta verdad incómoda, y escúchame bien porque esto es crucial, es que estás consumiendo veneno espiritual constantemente y ni siquiera te das cuenta. Me refiero a lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, lo que permites que entre en tu mente y en tu corazón. Vivimos en una época donde estamos bombardeados constantemente con información, con imágenes, con mensajes. Y la gran mayoría de ese contenido está diseñado no para elevarte, sino para manipularte, para asustarte, para llenarte de ansiedad, para venderte algo que no necesitas o para destruir tu moral. Cada noticia catastrofista que consumes, cada programa lleno de violencia o inmoralidad que ves, cada canción que glorifica la destrucción, cada red social que te hace compararte y sentirte inadecuado, todo eso es veneno entrando en tu alma. San Pablo nos da un criterio clarísimo en su carta a los Filipenses. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate en ese criterio. ¿Todo lo que consumes pasa esa prueba? ¿Es verdadero o está lleno de mentiras y engaños? ¿Es puro o está manchado con inmoralidad? ¿Es digno de alabanza o te llena de oscuridad? Si eres honesto contigo mismo, probablemente descubrirás que consumes muchísimo contenido que no pasa ni una sola de esas pruebas. Y luego te preguntas por qué tu mente está llena de ansiedad, por qué tu corazón está inquieto, por qué tu espíritu está apagado. Los padres del desierto hablaban de guardar los sentidos. Sabían que los ojos son las ventanas del alma, que los oídos son las puertas por donde entra la influencia, que si no guardas lo que entra, eventualmente tu interior se llenará de basura. San Benito estableció reglas estrictas en sus monasterios sobre qué se leía, qué se discutía, qué se permitía. No porque fuera represivo,
sino porque entendía que el alma necesita protección, necesita un ambiente propicio para crecer en santidad. Y nosotros, viviendo en el mundo, necesitamos aplicar esa misma sabiduría. Necesitamos ser extremadamente selectivos sobre lo que permitimos que entre en nuestro espacio interior. Tuve un joven que sufría de depresión severa y ansiedad constante. Cuando empecé a indagar en su vida, descubrí que pasaba 6 horas al día viendo noticias y navegando en redes sociales. 6 horas al día consumiendo un flujo constante de tragedias, comparaciones, polémicas, odio. Le dije, hijo, tu mente no fue diseñada para procesar esa cantidad de información negativa. Estás saturado. Necesitas un detox digital urgente. Al principio se resistió como un adicto que defiende su droga. Pero finalmente accedió a un experimento. 1 semana sin noticias, sin redes sociales, sin esa dieta tóxica de información. En su lugar, le pedí que leyera las escrituras, que escuchara música sacra, que saliera a caminar en la naturaleza. Después de 1 semana, vino a verme con lágrimas en los ojos. Me dijo, padre, no sabía que podía sentirme así de liviano, así de en paz. No estoy diciendo que debas volverte un ermitaño o ignorar completamente lo que pasa en el mundo. Pero sí estoy diciendo que necesitas establecer límites muy claros. Necesitas preguntarte, ¿este contenido me acerca a Dios o me aleja? ¿Me hace más amoroso o más cínico? ¿Me da esperanza o me llena de desesperación? Y si la respuesta es negativa, entonces necesitas cortarlo de tu vida sin importar cuán entretenido sea, sin importar cuán adictivo sea. Tu alma vale más que cualquier entretenimiento. Tu paz mental vale más que estar informado de cada tragedia en el planeta. Y cuando limpies tu dieta espiritual, cuando empieces a consumir solo aquello que edifica, que inspira, que eleva, verás cómo todo tu ser empieza a transformarse. La oscuridad que estabas atrayendo se disipará porque ya no tendrá terreno fértil en tu corazón. Ahora bien, y esto es fundamental para que entiendas la profundidad de lo que te estoy diciendo, necesitas comprender que todas estas verdades incómodas que he compartido contigo hasta ahora están interconectadas. No son problemas aislados que puedes arreglar uno por uno como quien repara una lista de tareas. Son como raíces de un mismo árbol enfermo. Tu negatividad alimenta tu incapacidad de perdonar, que a su vez te mantiene rodeado de personas tóxicas que refuerzan tu falta de oración, que se manifiesta en palabras destructivas, que te llevan a consumir contenido venenoso, y todo esto crea un ciclo vicioso que sigue atrayendo más oscuridad a tu vida. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que también funciona en sentido contrario. Cuando empiezas a sanar una de estas áreas, las demás también comienzan a transformarse. Es como jalar un hilo y ver cómo todo el tejido empieza a cambiar. La séptima verdad incómoda es que no estás honrando tu cuerpo, ese templo del Espíritu Santo, y eso está afectando todo lo demás. San Pablo nos dice claramente, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tu cuerpo no es solo un vehículo biológico que transporta tu cerebro de un lugar a otro. Es el templo donde Dios mismo ha elegido habitar. Y cuando maltratas ese templo, cuando lo llenas de comida basura, cuando lo privas del descanso que necesita, cuando lo mantienes sedentario y descuidado, cuando lo llenas de sustancias dañinas, estás enviando un mensaje muy claro a Dios: no valoro lo que me has dado. Y las consecuencias de ese descuido no son solo físicas, sino también espirituales y emocionales. He visto una correlación directísima entre el descuido físico y el descuido espiritual. Las personas que no duermen bien, que se alimentan pésimamente, que no hacen ningún ejercicio, casi siempre también tienen vidas espirituales descuidadas. Y no es casualidad. Tu cuerpo y tu espíritu no son entidades separadas, son dimensiones de un mismo ser. Los santos siempre supieron esto. San Francisco de Asís, a pesar de sus grandes ayunos y penitencias, eventualmente tuvo que reconocer que había sido demasiado duro con su cuerpo, a quien llamaba hermano asno. Santo Tomás de Aquino, ese gran doctor de la Iglesia, sabía que la salud física era necesaria para el estudio y la contemplación. La tradición monástica siempre incluyó trabajo manual, descanso adecuado y alimentación balanceada porque entendían que la santidad requiere un cuerpo sano. Cuando no duermes lo suficiente, tu mente se nubla, tu capacidad de resistir tentaciones disminuye, tu paciencia se evapora. Cuando te alimentas con pura basura procesada, tu cuerpo se inflama, tu energía se desploma, tu estado de ánimo se vuelve inestable. Cuando no haces ningún ejercicio, la tensión se acumula en tu cuerpo, la ansiedad aumenta, te vuelves más propenso a la depresión. Todo esto no son solo problemas físicos, son obstáculos espirituales. Son barreras que te impiden experimentar la plenitud de vida que Dios quiere para ti.
Y aquí está lo que muchos no entienden. No puedes orar profundamente si estás exhausto. No puedes servir efectivamente si no tienes energía. No puedes amar generosamente si tu cuerpo está en constante malestar. Recuerdo a una mujer en mi parroquia que sufría de lo que ella llamaba sequedad espiritual. No podía concentrarse en la oración, sentía a Dios distante, vivía en constante irritabilidad. Cuando empecé a conocer su rutina, descubrí que dormía 4 horas por noche, tomaba café todo el día para mantenerse despierta y comía principalmente comida rápida porque no tenía tiempo de cocinar. Le dije, hija, antes de buscar soluciones espirituales complejas, necesitas atender lo básico. Tu cuerpo está gritándote que lo cuides. Empezó a dormir 7 horas, a preparar comidas sencillas pero nutritivas, a caminar 30 minutos cada día. En 2 semanas me dijo que su oración había cambiado completamente. No porque hubiera aprendido nuevas técnicas místicas, sino porque su templo estaba finalmente en condiciones de albergar la presencia de Dios apropiadamente. No te estoy pidiendo que te conviertas en un atleta o que te obsesiones con tu apariencia física. Eso sería el otro extremo igualmente problemático. Te estoy pidiendo que honres el regalo que Dios te ha dado. Que duermas las horas que tu cuerpo necesita, que te alimentes con comida real, que nutra realmente, que muevas tu cuerpo regularmente, aunque sea con caminatas sencillas, que te mantengas hidratado, que evites sustancias que destruyan tu templo. Estas no son vanidades o caprichos, son actos de mayordomía responsable. Son formas de decirle a Dios, gracias por este cuerpo, voy a cuidarlo porque es tuyo. Y cuando haces esto, cuando realmente honras tu cuerpo, descubrirás que tu capacidad para experimentar a Dios, para resistir el mal, para traer cosas buenas a tu vida, se multiplica exponencialmente. Porque estás trabajando con tu naturaleza, no en contra de ella. La octava verdad incómoda es que estás viviendo sin propósito claro, sin una misión definida, y esa falta de dirección te está haciendo vulnerable a todo tipo de influencias negativas. Proverbios nos advierte, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cuando no sabes para qué estás aquí, cuando no tienes claridad sobre tu llamado, cuando cada día es solo una sucesión de reacciones a lo que viene en lugar de acciones intencionadas hacia un destino, te conviertes en un barco sin timón en medio del océano. Y un barco sin timón no decide a dónde va, simplemente es empujado por cualquier corriente, por cualquier viento. Y la mayoría de esas corrientes te llevan hacia lugares que no quieres estar. Dios te creó con un propósito específico. No eres un accidente cósmico, no eres un número más en la multitud. Jeremías nos revela las palabras de Dios. Antes de formarte en el vientre te conocí y antes de que nacieras te santifiqué. Dios te conocía antes de que existieras. Él tejió cada fibra de tu ser con intención. Él puso dones específicos en ti, talentos únicos, una combinación irrepetible de experiencias, personalidad y capacidades. ¿Para qué? Para que cumplas una misión que solo tú puedes cumplir. Pero si no descubres cuál es esa misión, si no la persigues con todo tu corazón, vivirás siempre con una sensación de vacío, de que algo falta, de que hay más pero no sabes qué es. He conocido a tantas personas de 40, 50, 60 años que me confiesan, Padre, siento que he desperdiciado mi vida. Y cuando profundizamos descubro que han vivido de acuerdo a lo que otros esperaban de ellos. Estudiaron lo que sus padres querían. Trabajaron en lo que parecía seguro o lucrativo pero que no les apasionaba. Se casaron porque era lo que tocaba en esa etapa de la vida. Tuvieron hijos porque era lo esperado. Y en ningún momento se detuvieron a preguntarle a Dios, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es mi misión única en este mundo? Y ahora, décadas después, se dan cuenta de que han construido una vida que no es realmente suya, que han seguido un guión escrito por otros y se sienten vacíos, resentidos, perdidos. Pero aquí viene la esperanza. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu propósito. Nunca es demasiado tarde para preguntarle a Dios cuál es tu misión. Nunca es demasiado tarde para reorientar tu vida hacia lo que realmente importa. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. La abuela de Jesús, Santa Ana, era anciana cuando dio a luz a María. El coronel Sanders fundó KFC a los 65 años. Y aunque ese no es un ejemplo espiritual, ilustra el punto. La edad no es excusa. Lo que importa es que empieces ahora. Que dediques tiempo a descubrir en oración profunda y reflexión honesta qué es lo que Dios está llamándote a hacer. ¿Qué problemas te rompen el corazón? ¿Qué injusticias no puedes tolerar? ¿Qué habilidades tienes que podrían servir a otros? ¿Qué pasiones arden en tu interior que podrían ser fuel para tu misión? Y cuando descubres tu propósito,
Cuando lo abrazas y empiezas a vivir intencionadamente hacia Él, algo mágico sucede. Las cosas malas dejan de tener tanto poder sobre ti. Las distracciones pierden su atractivo. Las personas tóxicas naturalmente se alejan porque ya no resuenas con esa frecuencia. Y empiezas a atraer las oportunidades, las personas, los recursos que necesitas para cumplir tu misión. No es magia, es alineamiento espiritual. Es poner tu vida en sintonía con el plan de Dios para ti. Y cuando eso sucede, cuando realmente sucede, experimentas una paz y una plenitud que ninguna cantidad de éxito mundano podría darte, porque estás haciendo exactamente lo que fuiste creado para hacer. Estás cumpliendo tu razón de existir. La novena verdad incómoda, y esta requiere mucha valentía para aceptar, es que estás permitiendo que el miedo gobierne tu vida y ese miedo está cerrando puertas que Dios quiere abrir para ti. El miedo es el opuesto exacto de la fe. Cuando vives en miedo estás diciendo implícitamente que no confías en Dios. Estás diciendo que su poder no es suficiente para protegerte. Estás diciendo que sus promesas no son confiables. Y cada decisión que tomas desde el miedo, cada oportunidad que rechazas por miedo, cada sueño que abandonas por miedo, es un paso más hacia una vida pequeña, encogida, limitada. Una vida que atrae más de lo mismo, más miedo, más limitación, más oscuridad. Juan nos dice en su primera carta, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Fíjate en esa frase, echa fuera. No dice que convive con él, no dice que lo tolera, lo echa fuera, lo expulsa. Porque el amor de Dios y el miedo no pueden coexistir en el mismo espacio. Cuando realmente entiendes cuánto te ama Dios, cuando realmente crees que Él tiene el control, cuando realmente confías en que Él convertirá hasta las peores situaciones en bien, el miedo pierde su poder sobre ti. No es que dejes de sentir miedo, eso sería inhumano. Es que el miedo deja de ser tu guía. Dejas de permitir que tome tus decisiones, dejas de darle el asiento del conductor de tu vida. Piensa en todos los miedos que te paralizan. Miedo al rechazo, entonces no te atreves a ser vulnerable, a mostrar quién realmente eres y terminas viviendo una vida de máscaras que atrae relaciones superficiales. Miedo al fracaso, entonces no intentas nada nuevo, te quedas en tu zona de confort y terminas atrayendo estancamiento y mediocridad. Miedo a la escasez, entonces te aferras con avaricia a lo poco que tienes, no das, no compartes y terminas atrayendo más pobreza porque has cerrado el flujo de la generosidad. Miedo a ser lastimado, entonces levantas murallas alrededor de tu corazón, no dejas entrar a nadie realmente y terminas atrayendo soledad. ¿Ves el patrón? El miedo siempre produce exactamente lo que teme. Jesús nos dice una y otra vez, no temáis. De hecho, esa frase o variaciones de ella aparecen más de 300 veces en la Biblia. No es una sugerencia amable, es un mandato, es una instrucción para nuestro bienestar. Porque Dios sabe que el miedo nos destruye, sabe que nos mantiene encadenados, sabe que nos impide experimentar la abundancia que Él quiere darnos. Los santos entendieron esto profundamente. Santa Teresa de Ávila decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Mira qué confianza, qué ausencia de miedo. Porque sabía que con Dios todo lo demás era secundario. Entonces hoy te desafío, identifica tus miedos más profundos, escríbelos si es necesario, míralos de frente y luego, uno por uno, entrégaselos a Dios en oración. No de manera superficial, sino realmente soltándolos, confiándolos a sus manos. Y después, como acto de fe, haz exactamente aquello que el miedo te ha impedido hacer. Si temes al rechazo, muéstrate auténtico a alguien. Si temes al fracaso, intenta ese proyecto que has postergado. Si temes a la escasez, da generosamente de lo poco que tienes. Cada vez que actúas en fe, a pesar del miedo, estás rompiendo cadenas, estás abriendo puertas, estás cambiando tu frecuencia espiritual de atracción de negativo a positivo. Y verás con el tiempo que aquello que tanto temías no era tan terrible después de todo, y que al otro lado de tu miedo te esperaban bendiciones que ni siquiera podías imaginar. La 10ª verdad incómoda es que no estás practicando la gratitud, y esa ingratitud está creando un vacío en tu alma que se llena con amargura y resentimiento. Hermano, hermana, la gratitud no es solo buenos modales o educación. Es una postura espiritual fundamental
que determina cómo experimentas la vida. San Pablo nos instruye: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate que dice en todo, no solo en lo bueno, en todo. Porque la gratitud no depende de las circunstancias, depende de tu perspectiva. Y cuando practicas la gratitud, cuando la conviertes en un hábito diario, cambia literalmente cómo tu cerebro procesa la realidad y cómo tu espíritu interactúa con el mundo invisible. He observado que las personas más infelices que conozco no son necesariamente las que tienen las peores circunstancias, son las que no pueden ver ninguna bendición en medio de sus dificultades. Son las que se enfocan exclusivamente en lo que les falta, en lo que no tienen, en lo que salió mal. Y esa mentalidad de escasez, esa incapacidad de reconocer lo bueno, crea un hoyo negro en el alma que succiona toda la luz. Donde se cultiva la intimidad del matrimonio, donde se construye día a día esa red invisible de confianza, de ternura, de pertenencia que nos sostiene en medio de un mundo muchas veces hostil y confuso. Y por eso, queridos amigos, debemos cuidar con inteligencia y con amor quien entra en ese espacio sagrado. ¿Cuántas veces he visto en mi trabajo pastoral cómo familias enteras han sufrido profundamente porque dejaron entrar en su hogar a personas que, sin darse cuenta al principio, fueron sembrando discordia, alimentando resentimientos, introduciendo maneras de pensar y de actuar que envenenaban lentamente la convivencia? Y lo más doloroso es que muchas veces lo permitimos por bondad mal entendida, por miedo a parecer duros o poco caritativos, por no saber decir que no, por confundir el amor con la permisividad, la apertura con la ingenuidad. Pero el verdadero amor, queridos amigos, el amor que Cristo nos enseñó, no es ciego ni ingenuo, es un amor inteligente, un amor que sabe discernir, que sabe proteger lo valioso, que sabe poner límites cuando es necesario. Y hoy quiero ayudarles a reconocer 5 tipos de personas que, por el bien de su hogar, por el bien de su familia, deben mantenerse a una distancia prudente, no por desprecio, no por falta de caridad, sino por sentido común, por responsabilidad moral, por amor genuino a los que más queremos. La primera persona de la que debemos cuidarnos es aquella que vive constantemente en la queja, en la amargura, en la crítica destructiva. Ya saben de quién hablo, todos conocemos a alguien así. Es esa persona que llega a tu casa y en pocos minutos el ambiente se vuelve pesado, denso, como si una nube gris se instalara sobre la conversación. Todo en su vida es motivo de lamento, todo le parece injusto, todo el mundo está en su contra, nada le sale bien. Y lo peor es que nunca asume ninguna responsabilidad por lo que le sucede. Siempre es culpa de otros. Siempre hay un chivo expiatorio, siempre hay una excusa para no mirar hacia adentro y reconocer que quizás algo en su manera de vivir, de pensar, de relacionarse, necesita cambiar. Esta persona, queridos amigos, es extremadamente peligrosa para la paz del hogar, porque la queja constante, la negatividad crónica, es como un veneno que se va filtrando en el alma de los que conviven con ella. Los niños que crecen escuchando quejas permanentes aprenden a ver el mundo con desconfianza, con resentimiento, con una mirada amarga que les robará la alegría natural de la infancia. Los matrimonios que permiten que estas personas ocupen un espacio demasiado grande en su vida, terminan contagiándose de esa negatividad, empiezan a ver problemas donde no los había, empiezan a cuestionar bendiciones que antes agradecían, empiezan a perder esa capacidad fundamental del ser humano que es la gratitud. Recuerdo el caso de una familia que conocí hace años, una familia hermosa con 3 niños pequeños, un matrimonio joven lleno de ilusiones. La madre de ella, una señora que había sufrido mucho en su vida, viuda desde hacía tiempo, venía a visitarlos casi todos los días. Y cada visita era un rosario interminable de quejas, de críticas veladas, de comentarios envenenados sobre todo y sobre todos.
que si los vecinos eran insoportables, que si la economía del país era un desastre, que si los jóvenes de ahora no tenían valores, que si el marido de su hija no ganaba suficiente dinero, que si la casa era demasiado pequeña, que si los niños estaban mal educados. Nada, absolutamente nada, era motivo de alegría o de agradecimiento para ella. Al principio la hija aguantaba por amor filial, por respeto, por no herir a su madre, pero poco a poco esa negatividad fue carcomiendo la paz de su hogar. Los niños empezaron a estar más irritables, el matrimonio comenzó a discutir por cosas insignificantes, la casa que antes era un refugio de alegría se fue convirtiendo en un espacio de tensión. Hasta que un día, después de mucho sufrimiento, esa madre joven tuvo el valor de hablar con su mamá, de poner límites claros, de decirle con amor pero con firmeza que sus visitas debían ser menos frecuentes y que, cuando viniera, necesitaban un ambiente más positivo, más constructivo. Fue difícil, dolorosísimo, pero necesario. Y poco a poco, la paz volvió a ese hogar. La segunda persona que debe mantenerse lejos de tu hogar es aquella que constantemente siembra chismes, que alimenta rumores, que disfruta contando historias que dañan la reputación de otros. Este tipo de persona es especialmente peligrosa porque se disfraza de amistad, de cercanía, de confianza. Llega a tu casa como si fuera tu aliada, como si te estuviera haciendo un favor al contarte lo que todo el mundo está diciendo sobre alguien. Pero en realidad lo que está haciendo es introducir en tu hogar el veneno de la desconfianza, de la división, del juicio injusto. El chisme, queridos amigos, es una de las formas más sutiles y destructivas de violencia que existen. San Pablo nos advierte claramente sobre esto cuando habla de aquellos que van de casa en casa llevando cuentos, sembrando discordia entre hermanos. Y no se equivoquen, el chismoso no solo daña a la persona de quien habla, también daña profundamente a quien lo escucha, porque contamina su corazón con sospechas, con juicios precipitados, con una mirada envenenada hacia los demás. Cuando permitimos que un chismoso entre en nuestro hogar y le damos espacio para que hable, para que cuente sus historias, estamos permitiendo que una semilla de desconfianza se plante en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos. Los niños que crecen escuchando cómo sus padres hablan mal de otros aprenden que esa es la manera normal de relacionarse. Aprenden que está bien juzgar sin conocer toda la verdad. Aprenden que la reputación de las personas es algo con lo que se puede jugar. Y además, queridos amigos, el chismoso nunca viene solo, porque quien habla mal de otros contigo, inevitablemente hablará mal de ti con otros. Es una ley espiritual que no falla. La persona que no respeta la intimidad, la dignidad, la buena fama de los demás, tampoco respetará la tuya cuando no estés presente. Por eso es fundamental cerrar la puerta con educación, pero con firmeza, a quienes llegan a tu casa con el propósito de hablar de vidas ajenas. Y si alguien empieza a contarte un chisme, ten el valor de interrumpirlo con amabilidad y decirle que prefieres no escuchar eso, que prefieres pensar bien de las personas hasta que no haya evidencia clara de lo contrario. Esa simple actitud no solo protegerá tu hogar, también ayudará a esa persona a darse cuenta de que su comportamiento no es apropiado. La tercera persona que necesitas mantener a distancia es aquella que constantemente te pide favores, pero nunca está disponible cuando tú la necesitas. Es la persona que llega a tu vida solo cuando algo quiere, solo cuando necesita algo de ti. Esta persona es peligrosa porque te usa, porque ve tu bondad, tu generosidad como algo que puede explotar sin ningún tipo de reciprocidad, sin ningún respeto verdadero por tu tiempo, por tus necesidades, por tu propia vida. Y lo peor es que muchas veces nos hacen sentir culpables si no accedemos a sus peticiones, nos hacen creer que somos nosotros los egoístas, los malos amigos, los poco caritativos. Pero la verdad, queridos amigos, es que la caridad verdadera no puede convivir con la manipulación. Ayudar a otros es hermoso, es parte esencial de nuestra vida cristiana, pero debe ser una ayuda que nace de la libertad, del amor genuino, no de la obligación impuesta por alguien que no respeta tus límites ni valora tu generosidad.
He visto casos terribles de familias que han sido literalmente saqueadas por parientes o amigos que solo aparecen cuando necesitan dinero, cuando necesitan un lugar donde quedarse, cuando necesitan que les resuelvan un problema, pero que desaparecen por completo cuando esa familia pasa por dificultades, cuando es ella la que necesita apoyo, cuando es ella la que necesita una palabra de aliento o una mano tendida. Estas personas no son verdaderos amigos, no son verdaderos familiares en el sentido espiritual de la palabra, son aprovechadores que utilizan el lenguaje del afecto para conseguir lo que quieren. Y permitir que este tipo de personas tenga acceso libre a tu hogar es exponerte a un desgaste emocional tremendo, a una frustración constante, a un sentimiento de ser usado que termina envenenando tu capacidad de dar con alegría. Porque cuando das por manipulación y no por amor, cuando ayudas por culpa y no por generosidad libre, tu corazón se va cerrando, se va llenando de resentimiento y eso es terrible para tu vida espiritual. El verdadero amor, el amor cristiano del que nos habla el Evangelio, es un amor que se da libremente, que respeta la libertad del otro, que no manipula ni chantajea. Por eso cuando alguien en tu vida solo aparece para pedir y nunca para dar, cuando solo viene cuando necesita y desaparece cuando todo está bien, es momento de establecer límites claros. No se trata de abandonar a las personas en su necesidad genuina, porque eso sería contrario al Evangelio, pero sí se trata de discernir entre la necesidad real y la manipulación, entre el pedido legítimo de ayuda y el abuso sistemático de tu bondad. Y esto requiere mucha madurez, mucha claridad interior, mucha fortaleza moral, porque a menudo estas personas son muy hábiles para hacerte sentir mal, para presionar tu conciencia, para utilizar el lenguaje de la familia o de la amistad como un instrumento de chantaje emocional. La cuarta persona que necesitas alejar de tu hogar es aquella que constantemente menosprecia tus valores, que se burla de tus creencias, que ataca sutilmente tu fe o tus principios morales. Esta persona es particularmente peligrosa en hogares donde hay niños, porque los niños absorben todo, aprenden más por lo que ven y escuchan que por lo que les explicamos explícitamente. Si en tu casa hay alguien que constantemente hace comentarios despectivos sobre la fe católica, que se burla de la oración, que ridiculiza la moral cristiana, que presenta como antiguo o absurdo el vivir con coherencia, con pureza, con honestidad, esa persona está haciendo un daño tremendo a la formación espiritual de tus hijos. Y no importa que sea un familiar cercano, no importa que sea alguien a quien quieres mucho, no importa que tenga otras cualidades admirables, si su presencia está erosionando los fundamentos morales y espirituales que tú quieres transmitir a tus hijos, necesitas proteger tu hogar de esa influencia. Esto no significa que debamos vivir en una burbuja, aislados de cualquier persona que piense diferente. Eso sería contrario al espíritu cristiano de apertura y diálogo. Pero hay una diferencia enorme entre la persona que piensa diferente y respeta tus convicciones y la persona que activamente trata de socavar, de ridiculizar, de destruir lo que tú consideras sagrado. La primera puede enriquecer tu vida, puede ayudarte a pensar mejor, a fundamentar más profundamente tu fe, puede incluso enseñarte cosas valiosas desde su propia perspectiva, pero la segunda es tóxica, es destructiva. Es alguien que no respeta tu derecho fundamental a educar a tus hijos según tus propios valores, que no respeta la autonomía de tu hogar, que quiere imponer su visión del mundo de manera agresiva o burlona. Recuerdo una familia muy hermosa que conocí, padres jóvenes comprometidos con su fe, intentando educar a sus hijos en el amor a Cristo, en la belleza de los sacramentos, en la importancia de la oración. El hermano de él, un hombre brillante, exitoso profesionalmente, pero profundamente escéptico y amargado en lo espiritual, visitaba la casa frecuentemente y cada vez que venía, aprovechaba cualquier oportunidad para hacer comentarios irónicos sobre la religión, para sugerir que creer en Dios era cosa de gente ignorante, para ridiculizar la idea de que pudiera haber normas morales objetivas.
Los padres al principio no le daban importancia, pensaban que los niños no entendían, pensaban que podían contrarrestar esa influencia con sus propias enseñanzas. Pero poco a poco notaron que su hijo mayor, un niño de 8 años, empezó a hacer preguntas extrañas, a cuestionar de manera no genuina sino sarcástica las cosas de la fe, a repetir frases que claramente había escuchado de su tío, hasta que un día, después de mucha oración y mucho diálogo entre los esposos, decidieron hablar con ese hermano. Le dijeron con todo el amor del mundo que lo querían mucho, que respetaban su libertad de pensar como quisiera, pero que necesitaban que cuando estuviera en su casa respetara los valores que ellos estaban tratando de transmitir a sus hijos, que si no podía hacer eso, sus visitas tendrían que ser menos frecuentes y sin los niños presentes. Fue una conversación difícil, hubo tensión, hubo dolor, pero era necesaria. Y con el tiempo, ese hermano aprendió a respetar esos límites y la relación familiar se preservó, pero ahora sobre bases más sanas, más honestas. La quinta persona que necesitas mantener lejos de tu hogar, y quizás esta sea la más difícil de identificar porque puede presentarse con muchas máscaras diferentes, es aquella que introduce desorden moral en tu vida, que normaliza comportamientos que tú sabes en tu conciencia que no son correctos, que te empuja sutilmente a comprometer tus principios, a relativizar lo que antes veías claro. Esta persona puede ser alguien que te anima a mentir en cosas pequeñas, que te sugiere que un poco de deshonestidad en los impuestos no es gran cosa, que te dice que todo el mundo tiene aventuras extramatrimoniales y que tú te estás perdiendo de algo, que te hace sentir ridículo por tu fidelidad, por tu honestidad, por tu esfuerzo de vivir coherentemente. Es la persona que constantemente te dice que tus estándares morales son demasiado altos, que la vida hay que vivirla sin tantos escrúpulos, que hay que aprovechar las oportunidades aunque eso implique pasar por encima de otros o de tus propios valores. Este tipo de persona es extremadamente peligrosa porque opera en el terreno de la seducción, no de la imposición directa. No te dice abiertamente que hagas el mal, sino que va normalizando poco a poco conductas que antes te habrían parecido inaceptables. Te hace creer que eres tú el que está equivocado, que eres tú el exagerado, el anticuado, el que no entiende cómo funciona el mundo real. Y si no tienes una vida interior sólida, si no tienes claros tus principios, si no tienes la valentía de defender lo que sabes que es correcto, aunque te señalen como raro o conservador, puedes terminar siendo arrastrado por esa corriente de mediocridad moral que es tan común en nuestro tiempo. La Biblia nos advierte una y otra vez sobre este peligro. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, nos dice San Pablo. Y es verdad, queridos amigos, absolutamente verdad. Nosotros no somos islas, somos seres profundamente relacionales. Y las personas con las que convivimos, las personas a las que damos acceso a nuestra intimidad, a nuestro hogar, a nuestras conversaciones, nos influyen mucho más de lo que quisiéramos reconocer. Por eso es tan importante elegir con cuidado, con inteligencia, con sentido de responsabilidad, quiénes son las personas que permitimos que entren en el espacio sagrado de nuestro hogar. Ahora bien, todo esto que les estoy diciendo podría malinterpretarse si no entendemos algo fundamental. No estoy hablando de convertirnos en personas duras, cerradas, que viven con miedo y desconfianza hacia los demás. El cristianismo no es eso. Cristo no nos enseñó a vivir así. Cristo nos llamó a ser como ovejas en medio de lobos, pero añadió algo crucial. Nos dijo que fuéramos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa es la clave, queridos amigos. La prudencia y la sencillez juntas. El amor y la inteligencia caminando de la mano. El verdadero amor no es ingenuo. El verdadero amor sabe discernir, sabe proteger, sabe poner límites cuando es necesario. Un padre que deja que cualquier persona entre en su casa sin ningún tipo de discernimiento no es más amoroso que el padre que protege su hogar con inteligencia, es simplemente más irresponsable. Y aquí quiero hacer una distinción muy importante, porque hay personas que están atravesando momentos difíciles, que están cometiendo errores, que están confundidas o heridas, pero que tienen buena voluntad, que quieren cambiar, que necesitan
nuestro apoyo y nuestra cercanía. A esas personas no debemos alejarlas, al contrario, debemos tenderles la mano, debemos ser para ellas un refugio, un espacio de acogida y de esperanza. El problema no es la persona que está luchando con sus debilidades, que reconoce sus errores, que está haciendo un esfuerzo por cambiar. El problema es la persona que no quiere cambiar, que justifica sus comportamientos destructivos, que intenta contagiar a otros de su manera desordenada de vivir. La primera necesita nuestra compasión y nuestro acompañamiento. La segunda necesita que establezcamos límites claros para proteger nuestro hogar y a los nuestros. También es importante entender que poner límites no significa dejar de amar a esas personas. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer que su presencia en tu hogar es dañina. Puedes rezar por esa persona, puedes desearle lo mejor, puedes estar disponible para ayudarla si realmente quiere cambiar, pero no estás obligado a permitir que su desorden se instale en tu casa. De hecho, a veces la mayor caridad que podemos hacer por alguien es precisamente negarle lo que pide, porque lo que pide no es bueno para él ni para nosotros. Hay personas que están acostumbradas a que todo el mundo ceda ante sus manipulaciones, ante sus exigencias, ante su falta de respeto, y cuando alguien finalmente les dice que no, cuando alguien finalmente pone un límite, eso puede ser el inicio de una toma de conciencia, el inicio de un cambio verdadero. Yo sé que esto es difícil, lo sé por experiencia propia, por los años que llevo acompañando a familias en sus luchas, en sus dolores, en sus decisiones difíciles. Sé que muchas veces las personas de las que necesitamos proteger nuestro hogar son personas que queremos, familiares cercanos, amigos de toda la vida, y que poner límites con ellos nos puede costar lágrimas, nos puede costar conflictos, nos puede costar incomprensión, pero también sé que la paz de tu hogar, la salud espiritual de tus hijos, la armonía de tu matrimonio, son bienes preciosos que merecen ser protegidos, que no pueden sacrificarse en el altar de un malentendido sentido de la caridad o de un miedo a ser juzgado como poco compasivo. Cristo mismo nos dio ejemplo de esto. Cristo, que es el amor encarnado, que es la misericordia infinita, también supo poner límites muy claros. Cuando echó a los mercaderes del templo, no lo hizo con odio, lo hizo con amor. Con un amor que sabía que el templo, la casa de su padre, era un espacio sagrado que no podía permitir que se profanara. Nuestro hogar es también un espacio sagrado. Es un pequeño templo donde se cultiva el amor, donde se forma la fe, donde se construye la vida de las personas que más queremos. Y tenemos el derecho y el deber de protegerlo de aquello que pueda dañarlo. Pero para poder ejercer este discernimiento de manera correcta necesitamos dos cosas fundamentales. La primera es una vida interior sólida, una relación viva con Dios a través de la oración, de los sacramentos, de la lectura meditada del Evangelio. Cuando tu corazón está unido a Cristo, cuando vives en estado de gracia, cuando cultivas la paz interior a través de la oración diaria, tu capacidad de discernir